Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué Buenos tal? Buenos días. días. Vamos a empezar con la sesión de hoy para que esperemos nos dé tiempo de terminar todos los puntos que tenemos que revisar y no nos retrasemos demasiado en el temario. Tenemos todavía un poco de tiempo programado por si nos extendemos en algún tema, pero trataremos de ir al corriente con lo que habíamos programado desde el inicio del curso. Entonces, bueno, ya terminamos de ver ahora sí todo lo relacionado con prueba diagnóstica. Y a partir de aquí, pues vamos a centrarnos a diseños metodológicos, hablaremos un poco acerca de causalidad y dentro de los diseños metodológicos evaluaremos también las medidas de frecuencia, asociación e impacto en cada uno de pues los diferentes proyectos para que también esto lo puedan aplicar en sus propios diseños. Entonces, la sesión anterior habíamos hablado un poquito acerca del diseño arquitectónico, habíamos mencionado el estado basal, la maniobra, el desenlace con todos sus componentes y evidentemente esperamos que esto ustedes lo puedan ir desarrollando a la par. Para la semana siguiente vamos a necesitar que traigan su diseño arquitectónico, que lo suban a Classroom. En un ratito les abro la actividad para que lo puedan realizar. Seguramente lo tienen ya del propedéutico, pero vamos a ir con base en sus propios proyectos pues analizando algunos aspectos relevantes de cada uno de los diseños metodológicos que estaremos evaluando de aquí en adelante. Y si yo les preguntara, ¿qué es lo que hace diferente a cada uno de los diseños metodológicos? Estudios de cohorte, ensayos clínicos, estudios transversales, ¿qué me dirían? Casos y controles, por supuesto. ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué piensas, Carla? La forma en cómo se recaba la información, pudieras. ¿Ok? ¿De qué manera se puede recabar la información? Es que, por ejemplo, unos casos y controles son solamente aquellos pacientes que tienen la enfermedad comparado contra unas personas sanas, ¿no? Un estudio de corte, o digamos, si es retrospectivo o prospectivo, es, digamos, desde el inicio de la enfermedad hasta el desenlace. Eh, Entonces, justamente lo que tú mencionas acerca de la forma en la que se recolecta la información tiene que ver con si es prospectivo o si es retrospectivo. claro, Prospectivo es cuando yo recabo la información de un suceso que quizá todavía no ocurre y entonces tengo que incluir a ciertos participantes que en ese momento no tienen el desenlace, seguirlos en el tiempo y verificar en un punto específico que tal vez yo decida quiénes lo desarrollan y quiénes no. Retrospectivo, pues tanto la maniobra, que puede ser una exposición o puede ser una intervención, en general, aquí nos vamos a centrar solo en exposiciones, que son las que pueden medirse de manera retrospectiva. Entonces, una exposición y el desenlace, ambos fenómenos ya sucedieron. El ejemplo, como bien nos comentas, pues puede ser un estudio de casos y controles, puede ser una encuesta transversal o podría tratarse de una corte retrospectiva. Y hay una tercera posibilidad en la que recabamos información donde la maniobra ya sucedió, pero el desenlace todavía no. ¿Esa cómo se llama? ¿Quién recuerda? Ese es un ambispectivo. Ese es un ambispectivo. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones se llega a generar confusión de, bueno, es que si recabo un porcentaje de pacientes que ya tuvieron tanto la exposición como el desenlace y otro grupo de pacientes que voy a seguir en el tiempo de manera prospectiva, eso es ambispectivo. No, eso no es ambispectivo, eso es un grupo de pacientes al que evaluaste de forma retrospectiva y otro de manera prospectiva. Para que sea ambispectivo necesitamos que la maniobra ya haya sucedido pero que el desenlace todavía no ocurre. Entonces, esa es una de las diferencias. ¿Qué otra diferencia podríamos mencionar respecto a los diseños metodológicos, Aldo? Mm, Podría ser el
método en el cual se obtiene la información. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo podrías describir? Pues hay estudios que utilizan encuestas, por ejemplo, en otros en Ujú. donde solo es la exposición, la observación. ¿Ok? Podríamos hablar entonces más bien de si la maniobra es una exposición o es una intervención. En general, los que Ajá. son o los que tienen una intervención son ensayos clínicos, pueden ser también estudios cuasi experimentales y los que consideran una exposición, pues son cortes, encuesta transversal, podemos tener también casos y controles. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia, Rubén? La medida de asociación, una caso y controles usa odds ratio y Ujú. la corte usa eh, riesgo relativo, ¿no? Ajá. Entonces, son Exacto. fórmulas Y eso, diferentes. eso justamente tiene que ver con la posibilidad de evaluar el desenlace de manera longitudinal, que es otra de las condiciones. Entonces, tengo que determinar si voy a evaluar el desenlace posterior en un modelo causal a que haya sucedido la maniobra, ya sea exposición o intervención, y eso es longitudinal. Dijimos que puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo, y transversal, que es cuando yo aplico una sola medición. Y dependiendo de eso, pues efectivamente el tipo de medida de asociación que se utiliza, porque el tipo de medida de frecuencia que se emplea también cambia. ¿Ok? Muy bien. Y Víctor, ¿alguna otra característica que haga diferentes a los diseños metodológicos entre sí? Pues depende del contexto y lo que quieras medir, en razón, bueno, en función de las variables. Puede definir, por ejemplo, si es más epidemiológico la información que requieres. Ujú. Pues serían medidas como de frecuencia, incidencia, prevalencia, mortalidad. Entonces yo creo que también definiría qué es lo que quieres hacer, ¿no? en tu estudio para poder tener esos fundamentos y después decidir hacia dónde se aplica, ¿no? Pueden ser esas Exacto, medidas de asociación o las de impacto que también estaba viendo. justo, ¿no? Entonces, precisamente también tendremos que definir desde una fase temprana del proyecto si vamos a generar un estudio que sea descriptivo, un estudio que sea analítico, que nos permita obtener asociaciones o definitivamente requerimos algo que nos permita establecer causalidad. Y hay otra parte muy importante que hace diferentes a los diseños metodológicos, que es la forma en la que vamos a seleccionar a los participantes. Carla ya nos había dicho, bueno, es que en los estudios de casos y controles yo parto de saber que el sujeto tiene el desenlace, lo comparo con un grupo o con un participante que no tenga el desenlace, no tienen que estar precisamente sanos. El punto aquí es que no tengan el mismo desenlace que el grupo que yo estoy considerando como caso. Y voy a evaluar de manera retrospectiva, pues todos esos factores que se asocian posiblemente al desenlace de interés. Esta es la razón por la cual los estudios de casos y controles me permiten evaluar solamente un desenlace, pero múltiples factores de riesgo, que esa es una característica importante en la que yo puedo definir hacer un estudio de casos y controles y en general se utilizan cuando la prevalencia del desenlace que estoy midiendo es baja, menos de 10%. Algunos autores son un poquito más laxos y dicen hasta 20%. Un estudio de casos y controles es apropiado. Los estudios de cohorte, por su parte, tanto si son longitudinales, perdón, tanto si son prospectivos como si son retrospectivos, tienen un componente longitudinal, donde yo inicio seleccionando a los participantes a partir de la exposición. Esta misma línea de pensamiento la utiliza el ensayo clínico, donde yo evalúo la intervención versus un grupo al que no se le genera la misma intervención, se siguen en el tiempo y entonces se define si presentan o no el desenlace de interés. El otro tipo que podemos encontrar son los estudios transversales. Ahí cómo selecciono a los participantes, a partir de qué característica. Omar.
Creo que todavía no En, nos escucha. Adelante, Whitman, por favor. en los estudios transversales, la diferencia no estaría en que se realizan varias mediciones en el tiempo, se realiza el seguimiento de los pacientes en distintos momentos. En el transversal realizo una sola medición. Ah, Evalúo tanto la maniobra como el desenlace en el mismo momento. Eso es lo que hace la diferencia con el longitudinal. Pero ¿cómo selecciono a los participantes? ¿Qué Pues de opinas, Rubén? manera continua, no sé a qué se refiere. O sea, Ajá, ¿qué tienen que tener característica? una Digamos que enfermedad, tienen que tener eh, una enfermedad que nosotros queramos investigar, todos tienen que compartir algo en común y se tienen que recabar de manera subsecuente uno tras otro, uno tras otro. Ok, ya hablaremos de muestreo en su momento, pero en realidad los estudios transversales no consideran ni la exposición ni el desenlace para generar la selección. Ahí lo que se hace es, en la mayoría de las ocasiones, de una población obtener una muestra disponible en un servicio de urgencias, por ejemplo. Yo cuantifico que de mis 24 camas, a lo mejor 5 pacientes vienen por EPOC exacerbado, 3 vienen por síndrome coronario agudo, otros 7 vienen por diabetes descontrolada. Entonces, en realidad no estoy yo decidiendo que tengan una exposición o que tengan un desenlace de forma específica, sino que a partir de esa muestra que yo estoy incluyendo porque la tengo disponible en un momento determinado, entonces sí evalúo todas las exposiciones que pueden tener esos participantes y todos los desenlaces que puede haber. Los estudios transversales en general se realizan en fases tempranas de investigaciones donde yo quiero obtener múltiples datos en el mismo momento y pueden ser tanto de la exposición como del desenlace. Y esa es la razón por la cual las encuestas transversales en realidad no nos permiten establecer causalidad. No puedo yo determinar a ciencia cierta que la exposición haya precedido de manera definitiva al desenlace. Y en ese contexto, solamente los estudios longitudinales, particularmente los estudios de corte y mucho más los ensayos clínicos, nos permiten establecer causalidad. ¿Ok? Y una vez que hemos decidido entonces cuál es el diseño metodológico que vamos a utilizar, cómo vamos a seleccionar a los participantes, pues viene esta segunda parte en la toma de decisiones, que son la forma en la que voy a realizar los análisis estadísticos. Tenemos diferentes posibilidades. Análisis univariados, donde yo solamente voy a describir las variables que estoy incluyendo, media, mediana, moda, percentiles, rango intercuartilar incluso, puedo utilizar para variables cualitativas, frecuencias, porcentajes, etcétera. Entonces, todo eso se queda solo en la descripción. Todos los estudios y todos los diseños metodológicos van a tener un primer apartado en el que se haga la descripción de los sujetos que se están incluyendo. Muchas veces las encuestas transversales se quedan aquí, solo en una descripción de todo lo que estoy incluyendo en esa muestra en particular. Y puede ser que yo decida y necesite realizar un análisis adicional, donde ya no solamente describa, sino compare grupos entre sí. Y eso es a lo que llamamos análisis bivariado en un primer momento, cuando yo contrasto dos variables, por ejemplo, la edad de los participantes y la mortalidad que presentaron durante su estancia en el servicio de urgencias, ¿no? Pues, ¿qué quiero ver? Quiero ver si realmente, si la edad impacta directamente en este desenlace que yo me he planteado. Y el análisis multivariado nos permite comparar el impacto que distintas variables que se pueden considerar factores de riesgo tienen en un desenlace específico.
En el análisis bivariado es cuando decidimos utilizar pruebas estadísticas para comprobar las hipótesis y hacer esta prueba de hipótesis que se genera también de forma muy temprana en los proyectos. Dependiendo del tipo de variable, pues yo podré seleccionar alguna prueba en particular, como TD-Student, para variables cuantitativas que tengan distribución normal, Udemand-Whitney para variables cuantitativas de libre distribución, o incluso una chi cuadrada para variables cualitativas, que también dependiendo de sus características podremos seleccionar diferentes tipos de chi cuadrada. Y finalmente tenemos el análisis multivariado, donde yo puedo encontrar en general regresiones, regresión lineal, regresión logística, que pues todo esto lo van a ver en la materia de estadística y que nos arroja finalmente el famosísimo valor de P. Entonces yo sé que muchas veces consideramos el valor de P como el punto crítico para decidir si eso que estamos leyendo es válido y si lo podemos aplicar en la práctica clínica. Pero vamos a ver un ejemplo. Este es un artículo que se publicó hace no mucho acerca de administrar CO2 tibio humidificado de manera local en cirugías de colon. Y el objetivo era en realidad tratar de evidenciar la diferencia en la temperatura de la herida y la temperatura corporal durante el procedimiento. Fue un ensayo clínico aleatorizado. Y si me ayudan aquí con los métodos, ¿quién, quién quiere participar para no Ah, hacerlo sentir obligados, Rubén? 83 pacientes fueron sometidas a una cirugía abierta de colon. Fueron aleatorizados por igual, de manera paralela, para eh, standard warming measurement, para un calentamiento estándar que incluía calentamiento con aire forzado, fluidos tibios o calientes, eh, insulación de los miembros y de la cabeza, y también insuflación de CO2 caliente en la herida con un flujo laminar de 10 litros por un difusor de gas. La superficie, se midió la superficie corporal, la superficie de la herida, con una cámara infrarroja y un termómetro timpánico. Muchas gracias. Ok, entonces ya nos queda claro que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, donde pues dividieron a los participantes en dos grupos y los resultados que nos arrojan vienen en esta tabla. Vamos a ver que hay pues varias porciones en estos resultados, algunas que tienen que ver con la temperatura de la herida durante el procedimiento quirúrgico, otras que tienen que ver con la temperatura corporal antes y después del procedimiento quirúrgico y finalmente durante el procedimiento quirúrgico también, pero particularmente evaluando cuántos tenían más de 36.5 y cuántos tenían menos de 36.5 grados, que es una diferencia que para ellos les parece importante. Pero me gustaría que nos centráramos aquí en la temperatura corporal. Carla, ¿qué te parece la diferencia entre estos grupos antes de que se realizara la cirugía respecto a temperatura corporal? En el de CO2 humidificado, 36.7 más menos 0.5, y en el grupo control 36.6 más menos 0.5 con un valor de P de 0.179. Era muy semejante, ¿no? La diferencia, bueno, que no había una diferencia significativa, por así decirlo, y realmente no había como mucha variación entre el Ok, grupo y el... entonces la interpretación es: no existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la temperatura corporal antes de la cirugía en ambos grupos, lo cual es bueno porque significa que entonces podremos compararlos y podremos determinar que si se encuentra alguna diferencia posterior a la intervención en este caso, pues puede directamente asignarse a un efecto de pues, la intervención que estamos generando. Ahora, Víctor, ¿qué te parece la temperatura al final de la cirugía? Sí, ahí sí existe una relación, bueno, una
diferencia estadísticamente significativa en comparación del uso del CO2 y la temperatura CO2 humidificado y el Ujú. grupo control. Ok, entonces aquí efectivamente lo que nos está diciendo esta tabla es, existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, donde el grupo al que se le aplicó CO2 humidificado tuvo una temperatura más alta que el grupo control. Lo que ellos plantean en sus antecedentes es que esto evidentemente mejora la recuperación y la cicatrización incluso posterior de la herida quirúrgica que se está realizando. Pero, ¿qué les parece esta diferencia? No sé si hay alguien que sea cirujano, no me acuerdo. Sí, yo Whitman. pues finalmente no es una diferencia con una magnitud pues tan relevante. Si ustedes observan estos valores, nos habla aquí Mm. de que, cuál es la medida de tendencia central que están utilizando, particularmente para temperatura corporal. La media porque hay desviación estándar, ¿no? Desviación. Exacto, ¿no? Es la media porque pues nos están poniendo la desviación estándar. Entonces, lo que nos está diciendo es que la media de los datos está en 36,9 para el grupo de CO2 humidificado y 36,3 para el grupo control. Más o menos 0,5 grados centígrados en cada caso. Y sabemos que si nosotros incluimos una desviación estándar hacia abajo y hacia arriba, pues estaríamos considerando prácticamente y aproximadamente al 65% de los pacientes de la muestra en realidad. Y si incluimos dos desviaciones estándar, estaríamos incluyendo o englobando prácticamente al 95% de toda nuestra muestra. Entonces, con eso, ustedes ya me pueden decir cuál es la temperatura o el rango en general en el que podríamos encontrar la temperatura corporal después del procedimiento quirúrgico en pacientes con CO2 humidificado. ¿De cuánto sería? De 36,4 a 37,4. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Un poquito menos, ¿no? Con dos desviaciones sería Ah, con de dos. 35,9 a hasta 30. Exacto, treinta y ¿no? siete Entonces, punto esto que nueve. nos dijo Rubén es una desviación Sí, sí, sí. estándar menos más, y esos son 65% más o menos. Dos desviaciones estándar, 95% de la muestra. Entonces, es más o menos 35,9 a 37,9. Y en el otro grupo, 35,3 a 37,3. Clínicamente eso será importante y les digo, le preguntaba a Whitman porque pues, él ve esto todos los días, trata heridas quirúrgicas y él nos dice, pues clínicamente tal vez no sea relevante, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Ya vimos que el valor de P, pues sí nos habla de diferencias estadísticas, pero no implica necesariamente que esa diferencia estadística también impacte en el resultado clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué medida de asociación les gustaría para definir si realmente esta diferencia estadística es una diferencia clínicamente importante? Es un ensayo clínico. Un riesgo relativo se podría calcular. ¿Ok? Riesgo relativo porque tenemos la oportunidad de determinar la incidencia. Y vean esta otra tabla. Si nos vamos a la conclusión, ellos dicen que el CO2 humidificado puede incrementar la temperatura corporal y de la herida y que eso ayuda a mantener la normotermia, ¿no? Y nos ponen este gráfico donde pues se observa una diferencia a través del tiempo respecto a la temperatura corporal. ¿Qué les parece este gráfico? Pues me parece que están, como decía, mintiendo con las estadísticas, ¿no? O sea, porque al final son ni 2 grados de diferencia, ¿no? En esa tabla, en el eje de las Y, está muy, pues casi todas, de 36 a 37,4, pues prácticamente normotermia, ¿no? Casi. Y se ve ¿Qué es visualmente que lo la que diferencia es hace? muy grande, Ajá, exacto, pero ¿no? Vean, lo que hace es que no empieza en cero.
¿no? Empieza en 35,8 y por eso esta diferencia entre los dos grupos pues parece bastante significativa. Si la hiciéramos a una escala normal, esta diferencia pues seguramente sería insignificante. Y esto es algo que pues no deberíamos hacer en los gráficos, no deberíamos manipularlos ni generar alguna escala que amplifique la información y es algo que se hace bastante, incluso, por ejemplo, en los artículos de New England, afortunadamente ellos ponen la gráfica donde viene con una escala normal y luego hacen la ampliación para ver que efectivamente existen diferencias, pero tengan cuidado también con la interpretación de los gráficos. Y aún esta diferencia que se ve tan aparente en esta gráfica, en este artículo publicado en una revista indexada, etcétera, pues podría interpretarse como pues, si existe diferencia estadística, pero clínicamente probablemente no haya una relevancia adicional. Entonces vamos a empezar a hablar primero de medidas de frecuencia, después de medidas de asociación y finalmente de medidas de impacto. Medidas de frecuencia, ¿por qué las utilizamos? De entrada, porque nos permiten tomar decisiones clínicas basadas en evidencia. Y muchas de estas medidas de frecuencia que utilizamos, pues utilizan la epidemiología como directriz de la práctica clínica. ¿Qué tipo de decisiones se toman con base en estos resultados? Pues desde la distribución de hospitales en ciertas regiones, el hecho de tener ciertas áreas de especialidad en mayor medida que otras, por ejemplo, de oncología, pues cada vez están abriendo más centros porque la epidemiología dice que se está necesitando hacerlo de esta manera. Y finalmente, porque a través de las medidas de frecuencia nosotros podemos establecer algunos métodos estadísticos que nos permitan evaluar no solo la frecuencia de la enfermedad, sino contrastarla contra otros grupos, otras poblaciones y con base en eso empezar a generar asociaciones. ¿Por qué las requerimos? Primero, porque necesitamos saber cuál es la distribución y los determinantes de los patrones de salud de enfermedad. No nada más salud de enfermedad, también lesiones, disfunciones, mortalidad y generar intervenciones que puedan disminuir esos desenlaces adversos a los que nos estamos enfrentando constantemente. Finalmente, pues aquí tendremos que generar en una fase probablemente posterior, donde con un diseño metodológico más robusto pueda generar esta comparación entre distintos grupos a lo largo del tiempo. La realidad es que utilizamos medidas de frecuencia de manera continua, a veces incluso sin percatarnos del todo. Y los objetivos en los estudios descriptivos, particularmente en los diseños transversales, que son los que se caracterizan solamente por quedarse con esta parte de descripción de la muestra, es precisamente definir los patrones de salud, enfermedad, discapacidad y nos los van a dar en tres aspectos: persona, lugar y tiempo. Y de esta manera, pues podemos encontrar entonces que las medidas de frecuencia van a describir estos resultados epidemiológicos determinando qué tan frecuente es la enfermedad que estamos evaluando, cuantificando el número de individuos afectados y siempre haciendo una referencia al tamaño de la población o de la muestra de donde se esté obteniendo la información en un periodo de tiempo específico. Y hay dos grandes medidas de frecuencia, yo sé que ustedes ya están familiarizados con ella, prevalencia e incidencia, pero necesitamos abordarlas para a partir de aquí empezar a hablar después de medidas de asociación y finalmente de medidas de impacto. Entonces, prevalencia, ¿cómo podrías definir prevalencia, Carla? Número de casos nuevos en un periodo determinado. ¿Prevalencia? Chico. Sí, ok. Aldo, prevalencia, ¿cómo la definirías tú? También es el número de casos identificados en en un lapso de tiempo nuevo, pues, o sea, que no sea retrospectivo. Ok, y Víctor, ¿tú qué dirías acerca de la prevalencia? Sí, es el número de personas que padecen una enfermedad en un momento en específico. Ok, perfecto. Entonces, es el número de casos existentes de una enfermedad, un desenlace
en un momento específico. Muchos dicen es como tomar o realizar una fotografía, ¿no? Quiero ver cuántos individuos con esa enfermedad en un momento particular existen. ¿Qué diseños metodológicos nos permiten calcular la prevalencia? Whitman, Una corte, por ejemplo. una corte. Aldo, ¿tú qué Ensayo clínico opinas? también. Ensayo clínico, ok. Rubén, ¿tú qué dices? Un estudio transversal. Ok, entonces la prevalencia la podemos obtener de estudios transversales. Para casos y controles no podemos utilizar ni prevalencia ni incidencia, ahorita platicaremos por qué. Y estudios de cohorte y ensayos clínicos nos permiten evaluar la incidencia. ¿Ok? Entonces, la prevalencia únicamente la vamos a poder definir en estudios transversales, donde en el mismo momento yo estoy evaluando tanto las maniobras como los desenlaces en general que medimos, la prevalencia de los desenlaces que resultan de interés. Y por otro lado, la incidencia, esta sí habla del número de casos nuevos en un periodo establecido. Hay dos tipos de incidencia, la densidad de incidencia y la incidencia acumulada. ¿De qué dependerá que obtengamos una u otra? Del diseño metodológico que hayamos propuesto también, porque si bien es cierto, podremos obtener incidencia en estudios longitudinales, idealmente prospectivos, pero también retrospectivos, como estudios de cohorte y ensayos clínicos. Dependerá de la unidad de medida que nosotros consideramos que podamos establecer incidencia acumulada o densidad de incidencia. Entonces, vamos a revisar muy brevemente estos conceptos. Otra vez, la prevalencia refleja el número de casos existentes en relación con la población total susceptible en un momento determinado. Y esta palabrita susceptible es muy importante de incluir en nuestra definición. Es una proporción, quiere decir que puede ir de 0 a 100 y para obtenerla en proporción tenemos que multiplicar el resultado por 100. En general lo que obtenemos es la prevalencia puntual. Antes se utilizaba incluso otro tipo de prevalencia, que era la prevalencia de periodo o lápsica, donde a lo mejor en un año determinaban cuántos casos, tanto existentes como nuevos, había del desenlace de interés. Pero pues ya muchos autores sugieren no utilizarla porque entonces confundimos tanto pacientes nuevos como pacientes que ya tienen ese desenlace y realmente es una medida de frecuencia que no es tan pura, por decirlo de alguna manera. La prevalencia va a depender, por supuesto, de la incidencia, de la tasa de recuperación y de la mortalidad. A mayor recuperación y mayor mortalidad con menor incidencia, pues la prevalencia va a disminuir. Entre más alta sea la incidencia, menor la recuperación y la muerte, la prevalencia va a ser más alta. El ejemplo, pues sería la diabetes. Muchísimos pacientes diabéticos, porque tenemos una incidencia alta, no se recuperan, en realidad viven con diabetes toda su vida y cada vez la mortalidad pues va siendo un poco más baja conforme se avanzan en estrategias terapéuticas. Esta es la fórmula, número de casos de la enfermedad en un tiempo determinado entre la población total en riesgo en el mismo momento. Aquí es un corte, un punto a lo largo de un momento muy específico donde yo a través de una fotografía puedo evaluar cuántos sujetos tienen el desenlace en ese momento crítico, ¿no? Aquí entre nosotros, a lo mejor si yo preguntara, no sé, ¿quién es asmático? ¿Cuántos son asmáticos? ¿Hay alguien asmático? Sí, yo. Ok, Whitman. ¿Y Yo nosotros también. cuántos somos? Dos. 2 de 7. Entonces, ¿de cuánto es nuestra prevalencia? O del 28. 30%. Ok, 2 entre 7 nos da 0,28 y eso multiplicado por 100 es 28%. Entonces, en este grupo la prevalencia de asma es del 28%. ¿Alguna pregunta con prevalencia?
Digo, sé que son conceptos tal vez muy generales, que ya han revisado seguro con anticipación, pero que es importante que pues queden bastante sólidos. Ahora, hablemos de incidencia. La incidencia no depende en realidad de otros factores y nos habla de la velocidad con la que un desenlace sucede y cuantifica el número de casos nuevos de un desenlace en la población durante un periodo de tiempo específico. Entonces aquí no consideramos la duración de la enfermedad, únicamente se evalúa la velocidad de presentación y el número de casos nuevos, cuya fórmula dependerá de si utilicemos incidencia acumulada o densidad de incidencia. Incidencia acumulada, que es lo que generalmente se conoce también como riesgo. La incidencia acumulada, también Omar nos dijo aquí en el chat que él también tenía asma, entonces es más alta la prevalencia. Ok. Incidencia acumulada es el número de individuos que empiezan a estar enfermos durante un periodo específico de tiempo, ¿no? Entonces necesito aquí básicamente evaluar el número de participantes, el tiempo que estoy considerando y evidentemente pues el grupo del que está surgiendo la información o el lugar de donde se están obteniendo los datos. La fórmula de incidencia acumulada se parece mucho a la de prevalencia. Es el número de casos nuevos durante un periodo de tiempo determinado entre el total de la población en riesgo. Siguiendo este ejemplo del asma, pues nosotros que somos 7, a lo mejor durante estos 6 meses que dura el primer semestre, una persona, como decía Omar, él quiere participar con la incidencia. Entonces, una persona en ese periodo de tiempo desarrolla asma, ¿no? No estaba diagnosticado y le hacen el diagnóstico durante estos 6 meses. Lo vamos a dividir entre el total de la población en riesgo en ese mismo momento, que seguimos siendo 7. Entonces, la incidencia acumulada, ¿ahora de cuánto sería? Otra vez es que no escuché, es el Del 14. El 14%. caso, un caso durante este semestre se diagnosticó con asma. Entonces, si solo es un caso nuevo en estos 6 meses, entre todos nosotros que somos 7, vamos a pensar que ninguno tuviera asma. Evidentemente se necesitaría que estuviéramos libres del desenlace al inicio del seguimiento para poder cuantificar la incidencia. Entonces, la incidencia acumulada sería de 14%. Ujú. Muy bien. Ahora, hasta aquí, todo bien. Yo Pero tengo una pasamos duda. a... Claro, Es que he visto que la incidencia se reporta que siempre uno en 1000, uno en 100, o sea, como vamos para allá. no tanto en porcentaje, sino, bueno, ok. Sí, justo. Esta, que es la incidencia acumulada, es porcentaje. Ujú. Entonces, vamos a hablar de otra posibilidad que es la densidad de incidencia. La densidad de incidencia o tasa de incidencia asocia no nada más el número de participantes en un tiempo dado, sino que considera de forma particular el periodo de seguimiento de cada uno de los sujetos que nosotros incluimos. Entonces, podemos decir que la densidad de incidencia, que es esta de aquí, la vamos a utilizar cuando conocemos el periodo de seguimiento específico para cada uno de los participantes, mientras que la incidencia acumulada la vamos a obtener cuando se estipula que el tiempo de seguimiento es el mismo para todos los sujetos durante el estudio que se está realizando, durante la corte, habitualmente son cortes de donde viene esta información. Pues aquí lo que vamos a evaluar para la densidad de incidencia o tasa de incidencia es sí el número de casos nuevos, pero en lugar de dividirlo entre el total de la población en riesgo, lo vamos a dividir entre el tiempo persona total, que es una unidad de medida en realidad. Entonces yo sé que así puede parecer un poco confuso, pero vamos a ver este ejemplo. Esta es una recopilación de información de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que se sometieron en algún momento a un procedimiento de hemodiálisis. Y el desenlace que queremos evaluar es
el número de infecciones de angioacceso en pacientes sometidos a hemodiálisis durante pues un periodo de seguimiento de 12 meses. Ojo, el periodo de seguimiento es de 12 meses, del 1 de mayo del 2007 al 30 de abril del 2008, pero no todos los participantes tuvieron esa evolución y no se observaron de manera directa los 12 meses. Por ejemplo, el paciente 1 empezó hemodiálisis en el mes 7, ¿no? Por lo que solamente lo seguimos 5 meses. El participante 2 sí estuvo los 12 meses que duró el estudio bajo seguimiento. El paciente 3 falleció al mes 5. El paciente 4 tuvo pérdida de seguimiento al cuarto mes. El paciente 5 se siguió los 12 meses. El 6 únicamente se siguió 8 meses y después lo cambiaron de modalidad a, vamos a decir, trasplante. El paciente 7 se siguió por 12 meses, igual que el 8. El paciente 9 solo tuvo 9 meses de seguimiento, que fue cuando se incluyó a hemodiálisis, y el paciente 10 falleció al octavo mes. Entonces, cada uno contribuyó con un tiempo diferente y tenemos esta información disponible, por lo cual tenemos que sumar de manera individual el tiempo que cada participante estuvo en seguimiento y en total nos da 89 meses. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué más necesito para poder calcular la tasa de incidencia? Pues el número de eventos, en este caso de infección de angioacceso, que se presentaron, que fueron 1, 2, 3 y 4. A diferencia de la incidencia acumulada, donde lo que yo evalúo son pacientes con el diagnóstico de novo, aquí lo que evalúo son eventos. Entonces, no importa que el mismo sujeto haya tenido 2 eventos, cada uno se evalúa de forma independiente. Y considerando la fórmula que habíamos descrito aquí, el número de eventos, en realidad debería decir eventos nuevos durante un periodo determinado, entre el número de tiempo, entre el tiempo persona total, ¿cuál sería el resultado que obtienen? ¿Cómo lo calcularía? Serían los 3 casos en Eran 89 cuatro, meses. ¿no? Y son O cuatro, 4 ¿verdad? eventos entre 89. Exacto, aunque son 3 pacientes los que tuvieron el evento, son 4 eventos. Entonces vamos a poner estos 4 eventos entre los 89 meses de tiempo persona total. ¿Cuánto les da? 4.4%. 4.4%, pero aquí no lo vamos a hacer en porcentajes. 0.044. Entonces el resultado nos da 0.044. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Que cada 100 meses, 4.4 eventos ocurren. Esto es por mes, por persona. Un mes por persona. Ajá, porque acuérdense que 89 meses totales de seguimiento son tiempo total, pero ese tiempo total viene también de la suma individual del seguimiento. Entonces, lo que quiere decir es que yo cada mes, o más bien, cada participante va a tener un riesgo cada mes de 0.04 eventos de infección de angioacceso. ¿Esto está fácil de interpretar o está difícil? Está Mm, difícil, ¿no? La verdad es que quizá aterrizarlo es un poco complejo. Aquí es entonces cuando decidimos, ok, lo quiero ahora un poco más fácil, dámelo por cada 100 personas. Entonces, esto es lo que multiplicamos por 100. ¿Cuánto les daría? 4.4, pero no es porcentaje, sino No es porcentaje. Entonces, tendrían 4.4 o un riesgo de 4.4 nuevos eventos por cada 100 pacientes en hemodiálisis por mes.
Así es como se interpretaría. Ujú. Esto que a veces nos ponen en los textos y que nos preguntaba Rubén hace rato, ¿no? 26.6 casos por cada 100,000 habitantes. Eso en general es por año. Entonces, lo que significa es que de 100,000 pacientes, yo tengo un riesgo de que 26.6 presenten un evento a lo largo de un año. Esa sería la forma de interpretarlo y cuando nos ponen esos términos, en general están hablando de tasa de incidencia. ¿De esto alguna pregunta? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, siempre que tengamos tiempo persona, podremos calcular la tasa de incidencia. Y pues ya vimos la relación que existe entre incidencia y prevalencia, donde la incidencia impacta directamente en la prevalencia. Esta es una tabla muy cortita, solamente para resumir que en la prevalencia, pues vamos a tener los casos que ya existen en un periodo determinado, reflejan en general la carga de la enfermedad a mayor prevalencia. Eso significa que hay menos recuperación y menos mortalidad y nos sirve mucho para planificar servicios de salud. Mientras que la incidencia, al ser pues los casos nuevos en un periodo determinado, nos permite evaluar las etiologías de la enfermedad, identificar factores de riesgo y también generar intervenciones para reducir la incidencia que finalmente va a impactar también en la prevalencia. Ya dijimos que la prevalencia es una proporción que puede ir desde 0 hasta 100%, mientras que la incidencia acumulada también la puedo expresar de esta manera, de 0 a 100, pero la densidad de incidencia en realidad puede ir de 0 al infinito. Yo podría tener 1,000 casos por cada, no sé, 10,000 habitantes, ¿no? Entonces dependerá evidentemente de qué tanto riesgo exista en la población. Y esto es importante porque dependiendo de la medida de frecuencia, es entonces la medida de asociación que vamos a utilizar. Hablábamos de que en los estudios que podemos calcular prevalencia, específicamente la encuesta transversal, ¿cuál es la medida de asociación que vamos a utilizar? Rubén nos la había dicho hace ratito. Vamos a utilizar odds ratio y también odds ratio lo vamos a utilizar en estudios de casos y controles. Estudios de casos y controles. ¿Me permiten calcular prevalencia No, o incidencia? No, ¿por Sí. qué? porque los casos y controles son pues asignados por el investigador, realmente no reflejan la realidad de la enfermedad. ¿No? Porque yo como investigador decido que voy a incluir un caso por cada control. Entonces mi prevalencia quedaría del 50%. Pero si decido incluir 4 controles por cada caso, entonces mi prevalencia se modificaría de manera significativa. ¿Ok? Entonces, en casos y controles no puedo calcular ni prevalencia ni incidencia. Lo que se calculan son odds, de los cuales hablaremos también en su momento. Y cuando hablamos de estudios de cohorte y ensayos clínicos, dependiendo de si tenemos esta posibilidad de evaluar el tiempo persona o no, yo puedo decidir utilizar incidencia acumulada o densidad de incidencia. Si utilizo incidencia acumulada, ¿cuál es mi medida de asociación? También lo dijeron ya hace rato, Es un riesgo relativo. riesgo relativo. Y si utilizo densidad de incidencia, ¿cuál es mi medida de asociación? Esto generalmente lo encontramos en estudios donde se plantean curvas de supervivencia y análisis de Cox. Es el hazard ratio, El hazard ratio. ¿vale? Exacto. Entonces, para estudios en los que se considere densidad de incidencia, la medida de asociación que vamos a emplear es
Hazard Ratio, que nos habla de qué tan probable es que en un tiempo específico se presente un evento. Es el que nos da más información porque no solamente nos dice cuántos casos nuevos existen, sino la velocidad con la que se están presentando esos eventos en un grupo particular. Ahora, las medidas de asociación no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero en estos 5 minutos, pues también nos van a permitir tomar decisiones clínicas basadas en evidencia y muy importante, nos ayudan a comprobar hipótesis junto con las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas nos van a decir si es o no estadísticamente significativo, estos grupos tienen o no una diferencia importante. Las medidas de asociación lo que nos van a decir es si clínicamente existe una diferencia y ya con el expertise de cada uno se podrá decidir si esa diferencia clínica en realidad es importante para el objetivo que he planteado, en particular para mi paciente. Y pues evidentemente también podemos tener determinaciones pronósticas a través de las medidas de asociación. Al grupo A le puede ir mejor que al grupo B, puede tener una menor o una mayor tasa de mortalidad, etcétera. Entonces, ¿de dónde partimos? Ya habíamos hablado de que los estudios epidemiológicos en general y los estudios clínicos sobre todo son de dos grandes tipos, observacional, experimental. Los experimentales, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, ideal, pero a veces también tenemos estudios cuasi experimentales donde la asignación de la intervención es mucho más directa. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos y aquí nos quedamos en general hasta la encuesta transversal, serie de casos, reporte de casos entran en este grupo y los analíticos que sí nos permiten comparar dos grupos. Para eso, obviamente, necesito tener el grupo con y el grupo sin la maniobra que me permite evaluar de forma subsecuente el desenlace. O en el caso de estudios de casos y controles, pues un grupo con el desenlace, otro grupo sin el desenlace y evaluar de manera retrospectiva las exposiciones o los factores de riesgo. Y en realidad estas pruebas de hipótesis y todo lo que vamos a ver acerca de medidas de asociación y finalmente de impacto tienen que utilizarse en estudios que nos permitan justamente comparar grupos, estudios analíticos, ya sea observacionales o experimentales. Las encuestas transversales también pueden tener una función analítica, pero lo que no pueden hacer es determinar con claridad causalidad. Las medidas de asociación dependerán del tipo de diseño metodológico que estemos utilizando y básicamente van a evaluar la relación entre las exposiciones y el desenlace. Y nos van a decir si están asociados o no están asociados estos factores y este desenlace que te interesa, pero también nos va a decir qué tan importante es la asociación que existe y a eso se le conoce como fuerza de asociación. Sabemos, por ejemplo, que el tabaquismo, fumar más de 20 cigarrillos al día, se asocia con cáncer, ¿no? Eso es, existe asociación o no. Pero ahora queremos saber también qué tan importante es esa asociación, cuántas veces más se incrementa el riesgo de cáncer pulmonar en pacientes que fuman versus pacientes que no tienen este antecedente. Y evidentemente para lograr percibir esa diferencia, epidemiológicamente estas medidas de asociación lo que hacen es comparar frecuencias, comparar la frecuencia en la que se presenta el desenlace en el grupo expuesto versus la frecuencia en el grupo que no está expuesto. Y si existe una asociación, entonces hablamos de factores de riesgo que no necesariamente implica que esta exposición, siempre que está presente, condiciona el resultado, porque eso también forma parte de la causalidad. Y cuando tenemos una asociación negativa, entonces significa que este factor de exposición constituye un factor protector para el desenlace que me interesa. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta aquí para la semana que entra hablar de efectos absolutos, relativos, terminar de revisar medidas de asociación, medidas de impacto y recuerden que si van a tener tarea, necesito su diseño arquitectónico. Les voy a poner las indicaciones porque voy a necesitar que me especifiquen la medida de frecuencia, la medida de asociación y las medidas de impacto que consideran que pueden utilizar en todos ellos, además de lo que hemos visto respecto a estado basal, maniobra y desenlace.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, todo va quedando claro. No. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces nos vemos el siguiente martes, en un ratito, por ahí de las 12. Seguro ya pueden encontrar la actividad en Classroom para que si quieren la vayan adelantando. Y cualquier duda, pues estamos pendientes a través de WhatsApp. Que tengan excelente semana. Un gusto verlos como siempre. Nos Buen vemos. día, hasta luego. Ujú, Para bye, cuídense. Nos vemos.